Vamos a orar en esta noche. Le ruego que tenga su Biblia, que tenga sus notas. Las va a necesitar para más adelante poder fortalecer su fe y ayudarle a fortalecer a otra persona la fe a través del estudio que vas a tener en esta noche. Les voy a adelantar, hoy vamos a estudiar, no a leer, a estudiar la poesía más extraordinaria que alguien sobre la tierra haya escuchado y está registrada en la Biblia. Es una poesía que a través de los siglos todo el mundo se la sabe, y casi en todas las religiones la han escuchado, la han reproducido, muchos nos la hemos aprendido de memoria, y es una de las poesías más extraordinarias que salió del corazón de un gran hombre que amaba a Dios y que era un hombre conforme al corazón de Dios, y es estudiar, meternos en el corazón de David para saber qué fue lo que quiso decir cuando dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así que hoy vamos a estudiar el Salmo 23. Esto es extraordinario, no vamos a acabar hoy de estudiarlo todo, pero vamos a aprender algunos puntos que para usted van a ser una fortaleza espiritual, y vas a entender qué inspiración tan tremenda la que tiene David a través de este salmo tan hermoso. Repito, en todos los idiomas, esta poesía la han leído, la han escuchado, la han aprendido miles de generaciones. Y hoy quisiera compartirles todo lo que aprendí cuando me senté a escuchar la explicación del Salmo 23 en la escuela de teología Rema. Me la disfruté, me gocé, no creí que tuviera tanta bendición. Y hoy, estos días que estaba pues por ahí meditando, entendí muchas cosas y dije: qué bueno que poder compartir esta palabra que para usted va a ser una fortaleza incalculable. Así que saque notas porque va a ser de bendición. Padre, creador del cielo y de la tierra, te agradecemos, Señor. Te agradecemos por permitirnos en esta noche no solamente oír tu palabra, sino sentir tu presencia y saber que tú estás con nosotros. Señor, haz que esta palabra llegue a lo profundo del corazón, del espíritu de tu pueblo, y que esta palabra se convierta en rema, en revelación, en una palabra vida, en una semilla que va a producir fruto, y va a producir fruto al 100 por 1 para cada persona que con amor, con devoción y con fe escucha esta palabra. Espíritu de Dios, haz que, Señor, cada persona que la escuche reciba tu palabra para lo que tú la envías, y que esta palabra crezca para lo que tú hablas, Padre. Solamente estoy aquí para transmitir lo que tú quieres darnos a todos, Padre. En el nombre de Jesucristo, sea hecho por el poder de tu palabra, mi Dios y mi Señor. Amén. Bueno, Salmo 23. Este salmo de David, vamos a mirar cuándo David escribió este salmo y por qué lo escribió. Vamos a ver qué significa para David este salmo y lo que puede llegar a significar para usted y para mí este salmo. Vamos a analizar mucho esto. Voy a leerlo. Voy a leer el Salmo 23, solamente son 6 versículos, muy cortico, pero tiene una profundidad. La palabra de Dios es tan profunda. Sé que este salmo fue una inspiración directa del Espíritu de Dios en el corazón de David. Amén. Dice el Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En la versión hebrea no dice nada me faltará, sino dice nada me falta. Así que quiero hacer esta observación. Puedo leer Jehová es mi pastor, nada me falta. Es más presente. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.
unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bueno, vamos a ver, hacer una introducción, más o menos hacer un bosquejo para poder estudiar este hermoso salmo. Para poder estudiarlo completamente, repito, más o menos nos podríamos gastar, les voy a decir, por ahí unas 4 horas al menos para poder estudiar este salmo, pero quiero decirles que bien vale la pena estudiarlo, de verdad que vale la pena. Es algo que le va a dar a usted gozo, paz, confianza, fe, estabilidad emocional, y la presencia de Dios va a estar ahí a través de estas palabras. Amén. Primeramente, del versículo 1 al 3, ahí habla David lo que es la palabra, porque cuando hablamos de la palabra, hablamos de quién es Jehová. Pero para poder entender un poquitico quién es Jehová o a quién se refería David, tenemos que hacer una observación que bien vale la pena hacerla en el Salmo, en el Isaías 53, y usted solamente va a identificar esto. Isaías 53. En el versículo 4, oiga lo que dice. Aquí está el profeta Isaías, más de 500 años atrás, antes de Cristo. Oiga lo que está diciendo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Escuche, 500 años antes de Cristo fue escrito el libro del profeta Isaías. Sin embargo, Isaías habla como si esto hubiera sido pasado. O sea, si yo fuera el profeta Isaías y yo dijera, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, es como si yo hubiera visto lo que pasó, pero todavía no había nacido el Señor Jesucristo. O sea, que él habla aquí en tiempo pasado. ¿Qué fue lo que pasó entonces para que Isaías escriba esto hablando del Señor Jesucristo? Siento que fue tiempo que pasó hasta 500 años después de Isaías, porque el Espíritu de Dios le revela a Isaías el tiempo futuro. Y oiga lo que bien, ¿de quién habla Isaías entonces? Escuche. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Escuche lo que dice aquí. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién fue el que cargó nuestros pecados y llevó nuestras enfermedades? ¿Y quién fue el que fue herido, crucificado? Fue el Señor Jesucristo. Sin embargo, Isaías, aunque no había nacido Jesús, hablaba como si él hubiera estado allí presente, porque el Espíritu de Dios le revela a Isaías esto. Entonces yo quiero que entienda que el que llevó acá todo el sacrificio, nuestros pecados, para salvarnos, para perdonarnos y para sanarnos, es Jehová. Pero aquí usted sabe bien claro que el que murió en la cruz del Calvario se llamó mi Señor Jesucristo. Fue el Señor Jesucristo el que murió allí. Sin embargo, Isaías dice que fue Jehová. Quiere decir que cuando yo llego al Salmo 23, podría decir fácilmente, el Señor es mi pastor. Y de hecho, esta palabra en otras versiones no está Jehová es mi pastor, está es el Señor es mi pastor. Yo quiero que lo entiendan. No sé si me pudieran buscar una versión donde dice el Señor es mi pastor y nada me faltará. Está, por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional. Gracias, hermano. Entonces, mire lo que dice. El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Quién es el Señor? Pues el Señor Jesucristo. En la versión 60 dice Jehová es mi pastor. Entonces, tal vez algún día les expliqué sobre cómo Jesucristo es Dios, cómo el Señor Jesús es Dios. No voy a hablar sobre eso. Quiere decir que David, cuando él habla que el Señor es mi pastor y nada me faltará, está hablando de Dios.
está hablando de cómo él por la fe, porque David no fue que vio a Dios. El único que pudo ver a Dios y ver las espaldas del Señor fue Moisés, pero David no. David tiene fe y la fe hace que él exprese este salmo tan maravilloso. Y entonces voy a repetir: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Aquí hay algo que tengo que analizar también. Aquí habla David de la palabra. Juan capítulo 1. Tengo que explicar esto, ¿por qué? Porque a medida que vamos desarrollando este salmo, vamos a entenderlo con mucho más profundidad. En San Juan capítulo 1, si puede hacerlo, hermano, en otra versión que no sea la 60, pues sí. En el capítulo 1 del libro de Juan, dice: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Verso 2 y 3. Él estaba con Dios en el principio. Ya es la versión internacional. Y por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Leamos el 4, que sí. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Leamos el 1, pero en esta versión porque no lo leímos. Versículo 1. En el principio ya existía el verbo. No sé si me busca la otra versión donde dice: en el principio era la palabra. Vamos a analizar esto porque, hermanos, y yo sé que usted está ahí, yo sé que usted hoy quiere aprender. A mí me encanta aprender. Me gusta meterme en la palabra y descubrir los términos, las letras y eso, porque ahí es donde uno extracta. Me encanta. Para mí no es una carga, no es un problema meterme en la palabra. A mí me gusta, yo me deleito. Dice, vamos a leer, creo que es la traducción viviente. Vamos a ver qué dice. Listo. Póngale, ahí dice: en el principio era la palabra. En otra dice, en esta decía el verbo. En la versión 60 decía el verbo. Pero entonces el término en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Sí, está hablando de la palabra. Cuando leemos el Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor, y usted va a encontrar que la palabra es Dios, o Dios es la palabra. ¿Estamos? Entonces podría decir en el Salmo 23: la palabra es mi pastor, o Dios es mi pastor, o Jesús es mi pastor, o Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Podría decir lo mismo. Aquí está, vea. Esta es la versión que Nueva Traducción Viviente. Dice: en el principio la palabra ya existía, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es el mismo Jehová, es el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué es el mismo Señor Jesucristo? Leamos el 2 ahí. Oiga lo que dice: el que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él, y nada fue creado sin él. Versículo 4. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. Ahora leamos el versículo 14 despacio, de ahí mismo de esta versión. ¿Sabe qué dice en el versículo 14? Y esta palabra, o Dios, o el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito de Padre. Está hablando del Señor Jesucristo. Mire, entonces la palabra se hizo hombre. ¿Quién vino a esta tierra? Se llamó Jesucristo. Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué hago esta introducción para entrar en el Salmo 23? Porque cuando David dice: Jehová es mi pastor, o el Señor es mi pastor, o la palabra es mi pastor, está hablando de Dios, está hablando del Señor Jesucristo, y podría decirles también que está hablando del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo. Aquí la palabra, o sea Dios, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros.
y estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria y la gloria como el único Hijo del Padre. ¿Quién es? Jesucristo. Pero acuérdense que todo se hizo por la palabra y la palabra se hizo carne, que es Jesucristo. Por eso por allá en Hebreos capítulo 11, verso 3 dice que todo lo creado, todo lo que existe fue creado por medio de la palabra. Oiga lo que dice: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra, o sea, por Dios, o sea, por el Hijo de Dios, el que se hizo hombre. Y dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve, sino por la palabra, o sea, es Dios. Listo, ahora sí entendimos que el Señor Jesucristo es Dios, que Jehová viene a ser Dios, pero Él se presenta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Tengo que hacer esto para poder entender. Vamos al Salmo 23 otra vez, mis hermanos. Ahora, el primer versículo del 1 al 3 habla de la palabra, o sea, habla del Señor, habla de Jehová, habla de Dios. Entonces David dice, Jehová o la palabra o Dios es mi pastor. Y aquí hay algo importantísimo que tal vez uno no lo analiza. Aquí nos da a nosotros una identidad y nos dice que somos ovejas. Porque si yo acepto que Dios es el pastor, que el Señor es mi pastor, yo acepto entonces que yo soy oveja. Y esto tiene mucho significado. Somos ovejas. Vamos a mirar Hebreos 13:12 para empezar a desarrollar esto. Esto me parece fascinante a mí. Dice Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Vamos a leer el versículo que sigue. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. ¿Quién fue el que salió fuera de la puerta para llevar el vituperio, la carga, el problema, el dolor? Fue el Señor Jesucristo. ¿Por qué estaba mirando este versículo? Porque el pastor de ese rebaño y de esas ovejas es Jesucristo. Entonces cuando David se refiere a Jehová, vamos a ver si se refiere a Jesucristo. Vamos a mirar otro versículo. Primera de Pedro capítulo 5 verso 1 y 2. Vamos a encontrar de quién hablaba David. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. La grey es como decir, allá hay un grupo de personas, pero esa palabra grey simboliza algo diferente. Dice, grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Vamos a mirar si descubre que es grey. Ahorita me buscan ese versículo, pero en otra versión. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Versículo 13. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces vamos a mirar qué es la grey en otra versión. Vamos a ver. Miren lo que dice aquí. Ahora sí, aquí vamos a entender. Por eso a veces yo pongo varias versiones, hermano. ¿Para qué? Para que usted pueda entender. Cuiden como pastores el rebaño de Dios. Entonces, ¿qué es la grey, hermano? Es un rebaño. Es un rebaño. Entonces, cuando usted lee la versión 60, claro, hay palabras que usted dice, pero ¿qué es grey? Pues grey es sencillamente un rebaño. Ahora, cuiden como pastores. Ahora, como pastores, el pastor de ese rebaño, el pastor es Jesucristo. Pero Dios pone a pastores, a profetas, a evangelistas, a maestros, para ayudar a cuidar ese rebaño. Pero el pastor legítimo es el Señor Jesucristo. Es Dios, es Jehová, es la palabra. Sencillamente es un trabajo que Dios le puso a los pastores. Yo no puedo decir, escuchen esto, yo no puedo decir, esta es mi iglesia, ni estos son mis miembros, porque no es así. Yo sencillamente puedo decir,
El Señor es el dueño y pastor de esta iglesia, de esta congregación, de esta grey, de este rebaño. Y a mí me puso fue a ayudar a alimentar la iglesia del Señor, o el pueblo de Dios, o el rebaño, o la grey de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Yo a veces escucho eso por la televisión, que es, no, es que mi iglesia, es que mi congregación, es que yo no digo eso, porque yo entiendo la palabra. Dicen, cuiden el rebaño de Dios. Y una cosa es administrar y ayudar, y otra cosa es ser el dueño. Dice que Dios les ha encomendado, miren la diferencia, háganlo con gusto y no de mala gana ni por el beneficio personal que pueden obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Miren la diferencia de todo lo que se ve hoy. Miren lo que estamos encontrando en el Salmo 23, versículo que sigue. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Qué bueno entender esta palabra. Esto es para que usted, si de pronto no está en esta ciudad, o ese mensaje le llega a usted, y usted es miembro de otra iglesia, o alguien escuche esta palabra, para que usted sepa una cosa: nadie se puede enseñorear de la grey del Señor. Nadie se puede enseñorear de esa iglesia ni de esos miembros de la iglesia. Nadie los puede obligar, nadie, no. Solamente lo que tenemos que hacer nosotros, que hemos entendido la palabra de Dios, es coger la palabra de Dios. Es el único alimento para la grey del Señor, o el rebaño del Señor. El único alimento es este. Yo no puedo mezclarle al alimento que Dios le da a su pueblo otras palabras, otros términos, otras cosas. No, estaría contaminando el alimento que Dios le da al pueblo de Dios. Ni puedo enseñorearme ni obligarlos a nada, solamente lo que está escrito en la palabra de Dios. Y es bueno tocar este punto. Nuestros hermanos y los miembros de esta congregación, ellos han entendido la palabra de Dios, y que por pura gracia estamos acá. Y pues le digo esto tal vez a otras congregaciones donde uno se da cuenta, ¿no?, que se han enseñoreado de esos grupos, los obligan, los ponen aquí: si usted no hace eso, usted queda en disciplina, lo sacan, una gran cantidad de cosas que no está en la Biblia registrado. Bueno, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino síguenlos con su buen ejemplo. Entonces aquí Dios está hablando que la grey es un rebaño, y el rebaño lógico que son ovejitas. ¿Estamos de acuerdo? Miremos ese otro versículo en Juan capítulo 7, verso 16, para identificar el pastor de David y el nuestro. Es el mismo. O sea que cuando David habla este salmo, está hablando del mismo pastor, el nuestro. Y si él dijo que nada le falta y ni nada le faltaría, pues yo puedo decir lo mismo. Jesús, estamos en San Juan capítulo 10, verso 7. Qué pena. San Juan 17, ahí usted está haciendo noticas, hermano, usted está en las notas ahí, pues, esté pendiente. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo. Mismo el Señor, la palabra de Dios dice: yo soy la puerta de las ovejas. Vamos al siguiente. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Vamos a leer hasta el versículo 17, ¿listo? Vamos a leerlo rápido. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen ¿qué? Pastor. El pastor de la iglesia de Cristo Jesús se llama Jesucristo. Los otros que están acá, que se llaman pastores porque Dios les puso el nombre, son sencillamente servidores que Dios ha puesto para cuidar. Es para cuidar la iglesia, para orar por ellos, para aconsejarlos, para eso, para darles buena alimentación en el tiempo, en el momento de Dios. No es más, no es para usarlos, no es para sacarles el dinero. No, eso no es así. Tengo que decir esto. Hoy en día, hermano, escándalos a nivel mundial. Escándalos de cómo han cogido la grey personas que aman a Dios y la han trasquilado las ovejitas. Ese es el término que le da el libro de Jeremías. Trasquilaron las ovejas. Wow.
No, hermano, así no es. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Es el mismo que habló Isaías, el que murió por sus ovejas para que tuvieran vida y para que estuvieran sanos. Entonces, ¿de quién hablaba Isaías? Del Señor Jesucristo. ¿De quién hablaba David? Del Señor Jesús. Versículo 12. Mas el asalariado, esto es bueno saberlo. Voy a dar otro punto aquí que no sé de pronto alguien quien esté escuchando, pero voy a decirlo. Cuando uno le sirve a Dios, lo que leímos en el versículo anterior, que estaba por allá en primera de Pedro 5:3 más o menos. No, 5:2. No, vamos a leer. Tenemos que leer este de Juan otra vez, pero volvamos un momentico a la traducción viviente, si puede, en primera de Pedro 5, el 2, y quiero que lo escuche. Quiero que lo escuche despacio, despacio. Cuiden el rebaño de Dios que Dios les ha encomendado. Solamente Dios puso a cuidar. Es el trabajo real de un verdadero pastor aquí en la tierra. Hágalo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que pueden obtener de ello. Escuche, cuando uno le sirve al Señor, debe hacerlo no por el beneficio personal que pueden obtener por ese trabajo que Dios le puso a hacer, sino porque están deseosos de servirle al Señor. ¿Sí me escuchan? O sea que para poder trabajar como pastor de una congregación, yo debo entender que yo le estoy sirviendo a Dios y el que me suple y me bendice es Dios. Es Dios. Y debo estar deseoso de servirle al Señor. Volvemos a Juan, capítulo 10, donde íbamos como en el 10, ¿no? Pero aquí dice, mas el asalariado. Wow. O sea que hay personas que le pagan por hacer este trabajo acá en la tierra como si fuera una empresa. Pero cuando se le sirve a Dios, el que paga es Dios. El que suple es Dios. El que provee es Dios. El que nos suple nuestras necesidades es Dios. No por un salario. No porque yo tengo que firmar la nómina. No puedo hacerlo porque yo estaría trabajándole entonces a una empresa y no a Dios. Aquí dice que el asalariado es aquel que recibe un salario, un sueldo mensual, y entonces cuánto es su mensualidad, tiene que las vacaciones y tiene todas las cosas. No, pero si yo le sirvo a Dios, yo no soy asalariado. Yo le sirvo al Señor porque estoy deseoso de servirle al Señor. Pero sin embargo, así sea un vaso de agua, Dios me lo paga. ¿Cómo me lo paga? Porque yo vivo por la fe. Yo vivo por la fe, no por un salario. Desde que yo empecé a servirle a Dios hace 27 años, yo empecé a servirle al Señor y Dios nos ha suplido todo. Nunca he tenido que firmar la nómina o recibir mi salario mensual. Dios me guarde, porque Dios es más generoso que cualquier empresa y que cualquier lugar donde una persona tiene que firmar su nómina y que tienen que pagarle entonces el seguro social y pagarle todo. No, Dios no suple para ir y tener todas esas cosas. Mas el asalariado y que no es el pastor, el asalariado no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. ¿Por qué no son propias? Porque a él sencillamente le pagan. Mientras que el verdadero siervo del Señor, él sabe que esas ovejitas son del Señor y él las cuida, lo sirve y le sirve a Dios de buena gana porque está deseoso de hacerlo. Y este dice, no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja, las ovejas, y huye, y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. ¿Qué quiere decir esto? Uy, Padre Celestial, que muchos abandonan el ministerio, muchos abandonan el servicio a Dios. Y usted ve, ¿por qué tengo que decirlo esto? En el 2020, año 2020, se acabó hace un mes y 20 y algo días. Yo no creo, yo no creo que una persona que Dios llamó para este trabajo de cuidar esas ovejas, hoy haya dejado ese trabajo
y lo haya abandonado, o fue que se metió por un salario, o fue que se metió tratando de buscar algún beneficio. Porque si Dios llamó a esa persona, Dios fue el que lo llamó, no puede huir, no puede salir corriendo. Tiene que estar pendiente del trabajo que Dios le puso a hacer, porque esas personas fueron comprados por la sangre de Cristo, y esa persona, si fue llamado a Dios, le va a dar cuenta a Dios del trabajo que Dios lo puso a hacer. Y no puede uno quejarse, no, es que ahora ya no entró ofrenda, no entró un diezmo, y entonces ¿qué voy a hacer? No, usted tiene que buscar a Dios y decirle, Señor, tú me pusiste aquí, tú me suplirás, me darás, Señor, y Dios lo hace porque Él es fiel a los que le sirven bien. El Señor es mi pastor y nada me falta, nada me falta. Dios nos suple, y nos suple en abundancia, aún para darle a los demás, aún para socorrer a los necesitados, porque el dueño de la grey y de las ovejitas es Dios, y Él jamás va a hacer que alguien aguante hambre, y menos los que le sirven al Señor. Pero el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. En ese tiempo el Señor estaba hablándole a los judíos, y el otro rebaño, las otras ovejas, era todo el pueblo gentil que se iba a convertir, y que se iba a convertir en un solo rebaño. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Listo? Entonces, ¿a quién se dirige David cuando dice Jehová o el Señor o Dios es mi pastor? Se dirige al Señor Jesucristo. Él está hablando del buen pastor, el que dio su vida por sus ovejas. Así que lo primero que yo tengo que identificar acá, y por qué tenía que explicar todo esto, es porque cuando uno dice el Señor es mi pastor, uno tiene que conocer quién es Él. Yo creo que David sabía y conocía quién era su pastor. Y usted y yo tenemos que conocer 100% quién es nuestro pastor. Para poder decir que nada me falta, tengo que saber quién es mi pastor. Si no conoces quién es su pastor, el que le provee, quién es el dueño tuyo, claro, usted sale corriendo porque cree que él no le va a suplir. Entonces usted vive afanado, vive preocupado, vive estresado, vive angustiado. ¿Por qué vive angustiado, estresado? Porque usted no sabe si el pastor que es suyo, el dueño suyo, te va a suplir. Y yo lo que leo aquí es diferente. Aquí veo que Él nos lleva por aguas frescas, por pastos frescos. Él siempre nos va a poner en abundancia. Yo no creo que para el buen pastor, que es mi Señor Jesucristo, haya temporadas de receso, temporadas de sequía, de hambre. No, qué pena, pero el buen pastor, al contrario, Él nos lleva por pastos verdes, por aguas, nos cuida. Él está ahí cuidándonos del león, Él está cuidando. Y aunque andemos por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque andemos por el año 2020 lleno de COVID-19, lo que sea, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Su vara, su autoridad y su callado me infunden aliento. Así que estoy feliz porque yo conozco al pastor. Yo conozco quién es el Señor. Y ha pastoreado mi familia hace muchos años. Pastoreó a mi papá, a mi mamá, a nosotros, y Él sigue siendo nuestro pastor. Gloria a Dios. Mire lo que dice Hechos capítulo 20, verso 28. Hechos capítulo 20, verso 28. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Por tanto, mirad, observad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, mire que aquí ahora habla del Espíritu Santo, os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿De quién es la iglesia del Señor? ¿De quién es ese rebaño? Porque aquí dice que ese rebaño
Aquí está unido todo lo que le estaba hablando. Mirad, dice el Espíritu Santo, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Rebaño es un rebaño, y aquí está hablando específicamente de la iglesia. Está hablando de la iglesia. Entonces dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar. ¿Quieres que el rebaño se apacienta? ¿Y cómo se apacienta? Este es el verdadero trabajo que hace una persona como líder de una congregación, como pastor o como evangelista o como misionero, apóstol o lo que sea, profeta. El trabajo de estas personas y estos ministerios es apacentar un rebaño. No es enseñorearse del rebaño, no es maltratar el rebaño, no es condenar el rebaño, no es darle palo al rebaño, es apacentarlo. Y si vamos a estudiar qué es apacentar, es cuidar, es cuidarlo. Entonces, dice, y que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, ¿quién es el dueño 100% absoluto de ese rebaño? El que murió en la cruz del Calvario. Se llama Jesucristo. Si me pudieran buscar este versículo en la otra versión, gracias hermanos. Hoy los puse a trabajar a mis hermanos, pero para poder entender, estamos en el versículo 1 del Salmo 23. Estamos hasta ahora descubriendo quién es el pastor, porque si no sabemos quién es el pastor, entonces uno dice, pero ¿de quién hablaba David? Pienso que ahora sí usted sabe quién habla David, y cuando yo leo el Salmo 23, yo sé a quién me dirijo también. Estamos en Hechos 20:28, allí en su casa, si usted puede tener otra versión de Biblia, búsquele, ahí en el celular, en el computador, busque varias versiones. Amén. A ver qué dice. Esta es la Nueva Traducción Viviente, dice, entonces, cuídense a sí mismos, o sea, habla de nosotros primero, nuestra vida personal, y cuiden al pueblo de Dios. Mire cómo dice aquí, alimenten y pastoreen el rebaño de Dios. Sí, sí. Yo quiero que por eso dése cuenta que al cambiar de versión nos aclara la palabra, nos hace ver las cosas. Alimenten y pastoreen el rebaño ¿de quién? De Dios. Si usted ha oído la expresión, esta es mi congregación, esta es mi iglesia, estos son mis miembros, no sé, yo no me atrevo a decir esas cosas. Dicen su iglesia, dice el rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Quiere decir que si yo estoy trabajando acá en este momento y soy líder de la iglesia en alguno de los ministerios, usted es líder de música, listo. Si usted es líder de música, sepa una cosa, que Dios lo puso ahí, usted le dará cuenta a Dios del trabajo que está haciendo. Si usted está descuidando tu ministerio, del servicio en que Dios te puso para cuidar el rebaño del Señor, estás en un problema. No importa el trabajo que Dios le puso. Mire, si es un hermano que está en el parqueadero cuidando los carros, él está cuidando los carros, ejemplo, de las ovejitas o de la iglesia que el Señor ganó con su sangre. Él está haciendo un trabajo útil y lo debe hacer para el Señor con gozo. Pero si él sale y se va y dañan los carros de los hermanos, está metido en un problema. ¿Con quién? Con los hermanos, no, con Dios, porque está descuidando el trabajo que Dios lo puso a hacer. Puede ser líder de música, líder de jóvenes, de caballeros, de niños, un maestro de escuela dominical, un pastor, el evangelista, el profeta, el que sea, cualquiera que esté en el liderazgo, que esté trabajando donde sea, puede ser en el servicio de comunicaciones, en el computador, en el sonido, donde sea, en cualquier lugar, en las cámaras, en el piano, en la batería, cualquier lugar dentro de la iglesia del Señor que esté sirviendo, Dios lo puso ahí, le dio una habilidad, le dio un talento, y esa persona debe entender una cosa, que esas personas que están ahí, Dios las puso para que usted le sirva. Y cuando usted lo sirve, le está sirviendo directamente al Señor. Y el Señor le recompensará a cada uno según sea su obra. Porque Él es el dueño.
Y cuando yo digo, Él es el dueño, entonces ¿a quién le voy a reclamar cuando estoy en necesidad? ¿Qué tengo que hacer para que Dios me supla? Pues tengo que trabajar más y decirle al Señor, y Él mira cuando yo estoy trabajando y esforzándome por servir al Señor. El que me paga es Él, el que me suple es Él. Yo no tengo que ir a pelear ni a pedirle a nadie, no. El Señor es mi proveedor. Abraham no entendió eso, por eso cuando Abraham bajó a Egipto, porque había hambre, se metió en un problema, resultó trayéndose a una sierva que se llamó Agar, tuvo problemas en la casa, le tocó negar a su esposa y decir que era su hermana, o sea, terrible. Pero cuando le pidió Dios a Isaac como sacrificio, ahí sí dijo, Jehová proveerá. Aprendió. Hermano, Dios es el que provee. Dios es el que nos suple. A Él es a quien trabajamos y debemos hacerlo bien de buena manera. Cuando tú haces algo para el servicio de Dios o ayudas a alguien que sirve al Señor, a un líder, colaboras financieramente, lo que quieras pensar, y lo haces para honrar a Dios y para que la obra de Dios se extienda, para que se predique el Evangelio, para que el Señor Jesucristo sea conocido por la gente perdida, para que haya gente salva, para que se extienda el poder del Evangelio. Tú estás sirviéndole al Señor, tú estás haciendo lo correcto y la recompensa es grande en el reino de los cielos. ¿Conoces realmente a quién le sirves? Entiéndalo, sirvámosle al pastor. Y el pastor es el Señor Jesucristo, sirvámosle de buena manera. No por ganancia, no, sirvámosle al Señor, que toda la recompensa es de Él. Dios es fiel. He visto a través de muchos años, de toda mi vida, cómo Dios es de fiel. Pero generoso, en abundancia, siempre lo será. Así que este versículo que está ahí en Hechos 20:28 es para que usted lo analice y lo lea. Y si usted trabaja en algún área de la iglesia, por favor léalo. Dios le puede dar un don a usted hasta para conseguir dinero, pero ese dinero, si Dios le dio esa habilidad, es para ayudar la obra del Señor. Y cuando usted lo descubre, Dios le va a dar en tanta abundancia que usted no va a saber qué hacer, pero usted tiene cómo hacerlo, porque es el don que Dios le dio. Si Dios le dio a usted un don de la voz, si usted tiene una voz hermosa y usted utiliza esa voz para cantar, para alabar a Dios, para exaltarlo, para llevar al pueblo de Dios a la presencia de Dios, wow, la recompensa también es grande. No podemos cantar para ver cuánto le cobramos la entrada a la gente. No. Venga, vamos a dar un seminario, pero a ver a cómo les vamos a cobrar. Eso es pecado. Si Dios te dio algo, délo por gracia. Así como lo recibiste de gracia. Eso es entender quién es el pastor. Por eso el primer punto que tenía que mirar aquí en el Salmo 23 es ¿quién es el pastor? Si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ni me falta hoy, ni me faltará jamás. El Señor es mi pastor. Primer paso. Confesar a Jesús como Señor, y cada persona debe hacerlo individualmente. Cada uno debe decir, no, espérese. No tengo afán, no tengo preocupación. Yo soy una ovejita del redil y Jehová es mi pastor. A mí nada me falta, y si lo crees con todo tu corazón y lo confiesas todos los días, usted va a hacer que el Señor, el pastor, usted va a empezar a conocer la voz de Él. Cuando el Señor le habla a través de su palabra, el Señor dice en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esas ovejitas de Dios conocen la voz del Señor. Ellos escuchan, el Espíritu Santo les habla y ellos obedecen. No porque los obligan, no, ellos caminan detrás de su pastor porque oyen la voz y le siguen al Señor. Y Él los lleva por aguas frescas. Están en paz, contentos, felices. El que nos guarda de todo es el pastor, es mi Señor. Es el mismo pastor suyo, es tu mismo Señor. Él nos cuida de todo, del lazo del cazador, de la peste destructora. Y aunque andemos por valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros. Él jamás nos descuida, Él siempre nos está observando para cuidarnos. No te hagas lejos del rebaño, porque estás en problemas. No te alejes del pastor, porque ahí sí estás en problemas.
De hoy en 8 días vamos a continuar con el Salmo del Pastor. Voy a terminar con esta anécdota. Estamos mirando solamente la introducción del versículo 1. Escuchen esto. En un lugar, en un centro de una ciudad, donde muchas personas se reúnen para hacer sus shows, para recibir moneditas, y hay unos que tocan guitarra, otros que cantan, otros hacen acrobacia y todas esas cosas para recibir moneditas de la gente en una ciudad muy grande. Entonces había un señor allí y entonces él dijo que él iba a contarles la poesía más extraordinaria que por todos los siglos y en todos los idiomas se recitaba. Y entonces todo el mundo se reunió y había mucha gente reunidos. Y aquel hombre se paró en la mitad y empezó a recitar el Salmo del Pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y entonces cuando terminó de recitar el Salmo 23, pues él cogió su gorrito para recoger pues monedas. Y pues todo el mundo como que no, algunos le dieron y otros no le dieron. De pronto llegó un anciano y entró ahí a donde estaba este hombre recitando el Salmo 23 y le dijo: disculpe, joven, yo quiero aprovechar, ya que está toda esta gente aquí reunida haciendo un círculo, ¿me das permiso de recitar a mí el Salmo 23? Y entonces él lo miró como: pero usted, un viejito, ¿qué va a hacer? Dijo: deme permiso. Entonces la gente dijo: sí, que dejaran al viejito. Y cuando el viejito dijo, iba a recitar el Salmo 23, él lo que hizo fue arrodillarse en medio de toda esta gente que estaba ahí. Se arrodilló, levantó sus manos, miró para el cielo y empezó muy despacio y con una voz que se le notaba en su voz el amor, la exaltación con esas palabras, diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y siguió diciendo el Salmo 23. Y cuando iba terminando el Salmo 23, le salían lágrimas al viejito por sus mejillas. Y terminó el Salmo 23. Y cuando él terminó, todo el mundo empezó a aplaudir. Unos estaban conmovidos y todos aplaudiendo. Y quisieron todos darle monedas al ancianito. Y entonces el ancianito se puso de pie y se iba a ir. Y el muchacho le dijo: oiga, ¿por qué a usted lo aplaudieron tanto y todos querían darle hartas monedas? ¿Y por qué a mí no lo hicieron? Si yo también recité el Salmo 23 completo. Y el anciano le dijo a aquel joven, le dijo: porque usted recitó el Salmo 23, pero yo conozco al pastor del Salmo 23. Y hay una diferencia cuando uno conoce al pastor del Salmo 23 y otra cosa es memorizar y saber el Salmo 23. Mi pregunta es: ¿conoces al pastor del Salmo? Eso era lo que querías que conocieras hoy. Conocer al pastor del Salmo es otra cosa. Es saber que Él vive y que andamos con Él. Y que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Su vara y su cayado nos infunde aliento, nos levanta. Él siempre está ahí para consolarnos. Cuando nos tropezamos, nos levanta. Él nos cura. Él siempre está a nuestro lado. Cuando nos fatigamos, Él nos carga y seguimos caminando, porque Él nos ama, porque el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y si tú eres oveja de Él, ¿sabes por qué hay tanta paz? Cuando conoces al Salmo 23, pero conoces al pastor legítimamente. Vamos a darle gracias al Señor por esta noche. Padre, creador del cielo y de la tierra, te doy gracias, porque conocerte a ti es diferente. Porque la palabra no solamente la puedo memorizar, sino porque conocer y tener la revelación de esa palabra se vuelve viva dentro de nuestro corazón, se vuelve real. Tú te haces real a través de esta palabra. Tú vives, Jesús. Tú eres nuestro pastor. Tú eres mi pastor.
Tú fuiste el pastor de mi papá y de mi mamá. Tú eres mi pastor. Señor, ayúdame para poder mostrarles quién eres tú a los que me rodean, para poder que ellos te identifiquen y te conozcan, para que sepan que nada les faltará jamás si están a tu lado, Padre. Gracias te doy en esta noche. Gracias, Señor, te doy por los que están en estas redes sociales. Los bendigo en el nombre de Jesucristo. Sé que tú estás con ellos. Señor, tú pones mesa delante de nuestros angustiadores. Unge nuestra cabeza. Nuestra copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en la casa tuya moraremos por largos días. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por amarnos tanto. Gracias por dar tu vida por nosotros. Gracias por levantarnos cuando nos caemos. Gracias, bendito Dios, por hacernos entender y comprender sabiduría. Toda la honra y la gloria es tuya, mi Señor. Amén.